Bienvenidos amigos, empezó la lluvia de consejos. Desde ya no vayas a esperar que yo intente cambiar la robotización de la cual me quejo de las tablas y la mar en coche por otra especie de robotización con mis ideas. No, acá no te voy a dar ninguna directiva ni nada que tengas que hacer el 100% de las veces en ninguna tabla. Simplemente voy a intentar darte un montón de consejos y tips. Lo primero que deberías entender a la hora de empezar con esta, entre comillas, locura, hermosa locura de jugar con rangos absolutamente dinámicos, es que rangos dinámicos no es igual a rangos random. Vos podés abrir la carta que quieras o podés dejar de abrir la carta que quieras, que todo el resto del mundo haría lo contrario, pero siempre con un buen argumento que no tenga nada que ver con el azar. Acá nada de lo que hagamos tiene que ver con la aleatoriedad. No abrimos 4 y 7 suite porque son las cartas preferidas de tu abuela, o no abrimos As 2 off de UTG porque la hora en el minutero del reloj era impar y no par, o porque la primera de las dos cartas que levantamos era un corazón y no un trébol. Desde la primera hasta la última decisión que tomamos tiene su lógica. Lógica que no tiene por qué ser entendida por los demás, porque mucho de eso tiene que ver con el instinto de jugar de póker, con tu lectura del juego, con tu lectura del rival, con tu interpretación del momento, de la dinámica de una mesa. El segundo factor clave o decisivo que tenemos que comprender es que, salvo que estemos jugando en una sola mesa, ya sea porque somos unos fish que jugamos una mesa, o porque estamos jugando en un casino en vivo, entonces obviamente estamos jugando en una mesa, o porque es la última que nos queda, significa que estamos llegando lejos, estamos en una mesa final, estamos de RAM, o porque justamente porque llegamos a una instancia final, a todas las otras mesas las minimizamos y estamos completamente enfocados en esa mesa. Salvo esas excepciones, en general vamos a estar jugando muchas mesas, y cuando estamos jugando muchas mesas no tenemos mucho tiempo, por ende es imposible, salvo que no sé, tengamos asistencia artificial o 5 personas atrás estudiando por nosotros nuestros rivales. En principio, si sos un ser humano común y corriente, no vas a tener tiempo de andar analizando los 7 u 8 jugadores en tu mesa cada vez que te toca. Absolutamente toda la estrategia radica en concentrarse en las 3 personas que nos van a dar más acción. En general, la gente en posición temprana no tiene muchas ganas de romper los huevos. No es muy común que un UTG más 1 tribetee al UTG en blef. Generalmente la gente de UTG más 1, MP, hijack no rompe las pelotas contra jugadores de posiciones tempranas, sino simplemente se dedica a jugar una especie de ABC póker y listo. Entonces no tenemos que tener demasiada precaución en desviarnos de lo normal contra ese tipo de jugadores. Y si ese tipo de jugadores está en rompepija, no pasa nada, hermanos. El póker es un juego de toda la vida. Si tenemos un jugador que se hace el pija de MP contra UTG tributeándote 5 o 6 suites, está perfecto. La primera vez, sinceramente, lo felicitamos, nos cagamos de risa y le ponemos una nota de que el tipo es un pelotudo. Entonces, no fue culpa nuestra porque nosotros hicimos nuestro juego, fue culpa de él que se desvió, la timbió y le salió bien, o quizá le salió mal y le rompimos el orto. No es el punto es, sea como sea el resultado de esa mano, nosotros tomamos esa nota. Entonces la siguiente vez que el tipo se haga el pija, nosotros ya vamos a estar preparados. Entonces el tipo nos va a tomar por sorpresa una vez, y después tenemos el resto de nuestras vidas para abusarnos del hecho de que es un pelotudo. La gente que sí es más común que nos va a romper los huevos, y sí es más común que nos va a defender prácticamente con cualquier cosa, es, en primer lugar, la ciega grande, que va a tener un rango de defensa muy amplio, salvo que nosotros seamos unos caballos que abrimos las 5 ciegas grandes. En general vamos a hacer un mini raise 2,2, 2,3, lo que se te cante, va a terminar defendiendo ya sea heads up o multi-way pot casi todo su rango. La segunda persona en orden de importancia que nos va a dar respuesta a nuestro open raise es el button. Hay gente que quizás de cutoff no tribetea nada o no paga nada y juega super roca, y una posición después del button se vuelven en unos salvajes que se creen los campeones mundiales del mundo del póker y te juegan en Ichu como que tuviesen par de ases. Es muy común, es una moda. Hace no sé cuánto tiempo es una moda, pero no pasó de moda. En cierta forma, mejor que no pase de moda. A mi criterio es una de las partes más rentables del póker, enfrentarse contra un button rompepija, que se cree que porque tiene la posición ganada y el botoncito es hermoso ahí adelante, se puede salir con la suya y te puede agarrar de novio. Como dije, lo mismo antes. Te puede agarrar de novio una vez, 2 veces, después que vos te adaptes,
le vas a dejar la argolla del tamaño del arco del triunfo. Y la ciega chica es particular porque, como te decía, que estaba de moda hacerse el piola desde el bottom, o como está de moda defender el 100% del rango de la ciega grande, se puso muy de moda que de ciega chica la gente tiene una estrategia de tribet o fold, ¿sí? Automáticamente, desde el momento que el tipo te hace call desde small blind, vos ya sabés que no es un pelotudo regular de establo, sino que es un amateur, un fish o un crack como yo. En general los tipos te van a hacer fold o restil, simple. Entonces es algo a tener en cuenta, fijarte quién está en la ciega chica, porque si tenés en la ciega chica una de esas personas, ya podés contar que esa persona no va a estar en el pozo, salvo que sea un pozo tribeteado. Y después te voy a dar un montón de consejos y un montón más de tips para diferenciar qué tipo de jugador es cada uno, cómo jugar contra cada tipo de jugador en esas posiciones. Simplemente ahora te quería decir que como estrategia, digamos, deberías obligarte a vos mismo a cada mano fijarte antes de abrir. Y cuando digo cada mano, porque lo primero que uno piensa es decir, bueno, pará, a ver, hay manos que siempre vamos a abrir, hay manos que nunca vamos a abrir, entonces vamos a fijarnos y vamos a ser un poco más dinámicos de lo de costumbre con las manos que están en el medio de nuestro rango o en el borde de nuestro rango, para determinar qué tan pasados o qué tan acotados estamos a la hora de abrir. No, si vos tenés par de ases, también tenés que mirar a quién estás atacando o no atacando. Si vos tenés as rey, también, porque para darte un ejemplo, si vos estás en el cutoff y tenés as rey, as dama, 20 ciegas, 25 ciegas, y en las tres posiciones que quedan por hablar, que son las posiciones que yo te digo que tendrías que estar mirando, tenés tres regulares que tienen un restil del, no sé, 20% cada uno, las posibilidades de que vos te robes las ciegas son, yo te diría, bajo cero. Entonces, ¿qué necesidad vos vas a hacer un mini raise con as dama para que entre esos tres tipos o uno te clave la caja, o uno te tribetee y el otro clave la caja arriba, o los tres uno atrás del otro claven la caja y tener que vos o foldear o entrar a binguear con as dama contra cualquier carta? En el mejor escenario vas ganando 70-30 y tenés un 30% del costo de confrontación. Si es que no tiene un par de dos y vas perdiendo 55-45 como una papa. Entonces, ¿por qué no fijarte primero y decir, ah, no, para acá me la van a clavar, entonces ¿qué hago? Se las clavo yo. Y le metes un all-in de 25 ciegas con as dama. ¿Por qué vas a hacer un mini raise automático con par de ases y en la silla grande está un vallenato que está pagándole a todo el mundo para ver si noquea gente? Y si vos le abrís 4 ciegas te va a pagar, si le abrís 5 ciegas te va a pagar, o si le tirás las 15 ciegas all-in te va a pagar. ¿Y por qué vas a hacer instant fold con 2-7 off de cut off si el button está ausente, la ciega chica tiene 10 ciegas, es medio momia y solamente puede hacer push o fold, y la ciega grande tiene un fold al estilo del 75-80%?